Buenos días compañeros, vamos en este video que espero sea muy corto a revisar brevemente el instructivo de evaluación para el régimen Costa que regirá en este año lectivo 2022-2023 y también al final relacionaremos este video con el programa Santi, cómo vamos a aplicar esto en el programa. El instructivo de evaluación estudiantil que fue emitido hace pocos días atrás hace algunas modificaciones respecto al esquema de evaluación. Vamos a leer algunas partes que me parecen importantes resaltarlas. El día de ayer les envié el link en el que pueden descargar de la página del ministerio este instructivo, así que pueden ustedes con la lectura del mismo tener una ampliación de lo que estamos hablando en esta mañana. El quimestre está organizado el año lectivo está organizado en 2 quimestres, cada uno tiene 2 parciales y cada parcial cuenta con 10 semanas cada uno. En los parciales 2 y 4 se deberá contemplar una semana para el examen quimestral. La siguiente tabla muestra una distribución de los quimestres, el número de parciales que lo conforman y también las actividades sugeridas para el desarrollo de los aprendizajes. Como podemos ver, tenemos aquí en el primer semestre parcial, primer parcial, segundo parcial y examen quimestral. Dentro de cada parcial vamos a tener actividades disciplinarias y actividades interdisciplinarias que vamos a detallar un poquito más adelante. Tanto en el primer parcial y segundo parcial del primer quimestre y del segundo quimestre. Y en el examen quimestral pues se realizará la evaluación respectiva. La cuantificación de las notas no ha variado, es el 40% para cada uno de los parciales y el 20% del examen quimestral. Todo esto suma el 100% de la nota quimestral, tanto del primero como del segundo. Si bien el parcial 1 tiene 10 semanas, las primeras 6 semanas están destinadas de manera mandatoria para el ejercicio del diagnóstico, de las pruebas diagnósticas y la aplicación del fortalecimiento de los estudiantes a través del refuerzo académico. Eso veríamos un poquito más adelante. ¿Qué son las actividades disciplinarias detalladas en este cuadro? Pues las que ya conocíamos antes de las pandemias, los llamados insumos, estos insumos que pueden ser individuales y o grupales, tales como tareas, trabajos de investigación, exposiciones, participaciones en clases, prácticas de aprendizaje de experiencias, pruebas abiertas, cerradas, demostraciones a través de medios tecnológicos, etcétera, etcétera. De todo esto lo conocíamos de cómo estaba detallado antes de la pandemia en la presencialidad. Las actividades interdisciplinarias en lo que respecta a este esquema de evaluación se trata de proyectos interdisciplinarios, como lo hicimos en el tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio en esto? Mezclando para este año o haciendo un mix, por decirlo de esta manera, de las actividades disciplinarias y actividades interdisciplinarias y hacer un documento o hacer un integrado de las dos cosas para que sirvan para la evaluación de los estudiantes en este periodo. La evaluación de los proyectos interdisciplinarios se desarrollará a partir de las técnicas de portafolio con sus respectivas rúbricas de evaluación. En este instructivo el ministerio ya no está entregando alguna rúbrica de evaluación, por lo que es pertinente remitirnos al instructivo del tiempo de la pandemia, el del año anterior específicamente, en donde nos indicaba cuáles son las plantillas que vamos a utilizar como rúbricas de evaluación o cuáles son las rúbricas que vamos a utilizar para estas evaluaciones de actividades interdisciplinarias. En lo que tiene que ver con las actividades disciplinarias, pues también la cuantificación será individual para cada insumo. Es decir, cada una de las actividades se convierte en un insumo que tiene que ser valorada cuantitativamente y en las actividades disciplinarias se valorará el proyecto como tal. Es importante mencionar que el proyecto interdisciplinario abarca varias asignaturas y
Por lo tanto, todas esas asignaturas se convierten en parte del proyecto que tendrán una nota única. La cuantificación del proyecto está dado por este cuadro que ven aquí. Se calificará como muy superior cuando la nota sea 10, de 7 a 9 superior, de 4 a 6 medio y bajo cuando es de 1 a 3. Y no realiza, pues el estudiante no realiza el proyecto, entiendo que se cuantificará con un 0. La nota que se obtenga en este proyecto interdisciplinario será la misma para todas las asignaturas que intervienen en ese proyecto, y esto se constituye en un insumo más que se proyectará con las actividades disciplinarias de cada asignatura, como se grafica en este cuadro. Tenemos acá las asignaturas, el insumo 1, que pueden ser una actividad individual o una actividad grupal o tal vez una actividad de refuerzo académico, dentro de ellos los diferentes ítems que pueden existir, y también tenemos como un insumo el proyecto interdisciplinario, y vemos que para este ejemplo en todas las asignaturas, en este caso 3, la nota que corresponde como insumo es 7 para todas. Esto lo vamos a aplicar en el programa Santi luego de un momento, para obtener con esto la nota final o la nota del promedio del parcial. Es importante que tomemos en cuenta que cada proyecto se constituye, que cada parcial va a tener un proyecto interdisciplinario. Veamos este gráfico. Está esquematizado de esta manera. El primer parcial va a tener insumos provenientes de diferentes actividades, como ya vimos, y el insumo de proyectos del proyecto interdisciplinar, que es un proyecto interdisciplinario por parcial. 1, 2, 3, 4, uno para cada parcial. Entonces, este proyecto es obligatorio hacerlo según este esquema propuesto por el ministerio en cada uno de los parciales, que se constituye un insumo más que se va a promediar con los insumos de las actividades disciplinarias. ¿Ok? En el caso de bachillerato, el ministerio a través de este documento promueve la implementación de un proyecto que tiene que ver con una temática de donación de órganos. No vamos a entrar en este detalle. Y establece que este proyecto puede ser reemplazado por uno de los 4 proyectos interdisciplinarios que se implementará a lo largo del año lectivo. Aquí dice se implementarán, o sea que es mandatorio tener 4 proyectos, es decir, un proyecto por cada parcial. Cada proyecto tiene una duración mínima de 2 semanas, que puede durar las semanas de acuerdo a la planificación que establezca usted. De la experiencia revisada en los años anteriores, los proyectos duraban 4 a lo mucho 5 semanas, de 3 a 4 o 5 semanas posiblemente. El examen quimestral se constituirá el 20% de la nota. En este instructivo establece que el ministerio, con la oportunidad del caso, enviará directrices para la forma de cómo está esquematizado el examen quimestral. También el instructivo habla de los lineamientos para el registro de calificaciones. Esto ya conocemos, lo que tenemos que hacer tanto en Carmenta como en la plataforma Educar Ecuador. Y en cuanto a la evaluación del comportamiento, el ministerio en este documento habla de fortalecer convivencia y armónica y cultura de paz en espacios no presenciales o virtuales. Creo que aquí el ministerio no ha sido muy específico porque ya no hay virtualidad, ya todo es presencial. Entonces este esquema de aquí o este punto no sería aplicable en este año lectivo. Sin embargo, como debemos calificar la evaluación del comportamiento, creo pertinente que debemos remitirnos a cómo evaluábamos el comportamiento antes de la pandemia, porque habían otro tipo de parámetros en la pandemia. Todo esto ya lo contempla el programa Santi también. En lo que tiene que ver con refuerzo académico, pues aquí tenemos el detalle de las actividades que tenemos que hacer y los elementos y las acciones de dichas actividades. Es importante mencionarles que en el programa Santi tenemos dentro del menú las herramientas necesarias para poder realizar esto que está establecido en este cuadro. No lo leo por razones obvias.
El refuerzo académico, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, durante las 6 primeras semanas en donde vamos a hacer el proceso de diagnóstico y el acompañamiento a través de un refuerzo académico, si así lo podemos llamar, debemos conocer que no va a ser valorado cuantitativamente, más bien tiene que hacérselo cualitativamente. Pero, como dice la normativa, la LOE y su reglamento, el proceso de refuerzo académico es una actividad constante y que el estudiante y que el docente no necesita conocer la nota final del parcial o del quimestre para empezar a realizar un proceso de refuerzo académico con el estudiante. Dado esto, es importante mencionar que el refuerzo académico se constituye en un insumo más y tiene que ser valorado cuantitativamente conjuntamente con los otros insumos que teníamos. Aquí tenemos 2 insumos, quiero agregar a este cuadro. Insumo 1 puede ser alguna actividad individual de acuerdo a los ítems que vimos anteriormente. El insumo 2 también una actividad grupal. El insumo 3 puede ser el proyecto interdisciplinario y aparece un insumo que lo llamaríamos insumo 4, que sería el insumo de refuerzo académico. Todos estos insumos se promedian para obtener la nota final del parcial. Es muy sencillo este tema. Concretamente, eso es lo que trae este instructivo. Realmente la lectura está muy sencilla, muy fácil de entender y de aplicar. Quiero que hagamos un pequeño recuento cómo aplicamos esto en el programa Santi. Allí tienen ustedes, ese es el menú que ya conocemos. Voy a irme a la parte pertinente, voy a preparar un video también con un poco más de detalles y casos más prácticos de cómo aplicar esto. Tenemos aquí la herramienta para poder tabular las pruebas de diagnóstico que ustedes realizan, aprovechando este tiempo que empieza en donde se deben hacer. Ya les he explicado en ocasiones anteriores, sin embargo les recuerdo que tenemos esta herramienta para poder tabular y tener información mucho más concreta con indicadores que nos pueden dar los parámetros para la toma de decisiones adecuadas luego de esto. Concatenado a la prueba de diagnóstico tenemos el refuerzo académico. Aquí tenemos todas las herramientas que vamos nosotros a necesitar para poder documentar el trabajo que realizamos de refuerzo académico. Como vimos, esto de aquí estaba normado en el instructivo de evaluación que teníamos antes del tiempo de pandemia. Están todos los documentos que necesitamos para poder documentar lo que tenemos que hacer en el tema del refuerzo académico. Si ven ustedes, todo esto nos va a servir para poder documentar nuestro trabajo. Luego que tenemos el tema de pruebas de diagnóstico y el refuerzo académico, que es lo que tendríamos que aplicar por ahora en este tiempo de las 6 semanas que empezamos en este momento, tenemos lo que ya conocíamos antes, las 7 asignaturas, también el tema de proyectos escolares, el comportamiento y las actividades interdisciplinarias. Voy a irme a este momento a la asignatura de lengua y literatura. Como ven, ya conocemos este cuadro. Aquí nos refleja un resumen condensado de todas las notas, en este caso de este estudiante imaginario. Si ven que tenemos acá nuestros estudiantes, el comportamiento de notas, aquí tenemos 2 segmentos. Uno que son las actividades interdisciplinarias, que ya vimos de qué se trataba, y a partir de aquí hacia la derecha una cantidad muy amplia de columnas para poder nosotros registrar las actividades disciplinarias. ¿Qué tenemos como actividades o insumos de las actividades interdisciplinarias? Pues el insumo va a ser el proyecto interdisciplinario. Y en las actividades disciplinarias tenemos los diferentes insumos, como los insumos que son individual, grupal, refuerzo académico. En este segmento ustedes conocen que podemos escribir arbitrariamente lo que nosotros querramos para tener una referencia de qué se trata el insumo. Podemos tener muchos insumos individuales, muchos insumos
grupales, al igual que insumos de refuerzo académico por parcial. Para resumir esto, he detallado un solo insumo individual, uno grupal, uno de refuerzo académico por cada uno de los parciales. Recuerden que esta línea me indica qué parcial estoy registrando la nota, en qué quimestre. Esto se desprende de la fecha en que estoy haciendo un registro. Estoy indicando qué tipo de insumo es. Aquí el detalle de ese insumo o actividad. Y aquí la nota cuantitativa de este insumo de actividad disciplinaria. Puede ser 7, puede ser 6, etc. Esto, como conocen, es dinámico. Se actualiza inmediatamente y yo tengo la información acá de cómo está el comportamiento de mis chicos. También en esta parte de refuerzo académico, aquí me está indicando cuántos estudiantes en el P1, o sea, parcial 1, P2, quimestre 1, parcial 2, quimestre 2 o el año, están dentro del rango para ser introducidos en un proceso de refuerzo académico. ¿Por qué? Porque en este caso tienen notas menores a 7. Un estudiante en el parcial 1 tiene una nota menor a 7 como promedio hasta el momento. Eso significa que este estudiante necesita refuerzo académico. Entonces, ¿cómo sé cuál es? El que tiene este color naranja. ¿Qué pasa con las actividades interdisciplinarias? En esta sección, las actividades interdisciplinarias no se registran, sino más bien debo irme al segmento correspondiente. ¿Cuál es ese segmento? Nos vamos a menú y nos vamos a las actividades interdisciplinarias. Aquí tenemos un menú que ya lo conocemos, en donde vamos a registrar la rúbrica del portafolio. Tenemos que registrar la entrega del portafolio, la participación, la presentación. Estas actividades que las calificaba el padre de familia en cuanto a la participación, ya no tendrá que hacerlo el padre, sino que entiendo que tendrá que hacerlo el docente. Para obtener una nota parte del proyecto, que es lo que respecta al portafolio, y la rúbrica del proyecto como tal la vamos a registrar aquí, acá y acá, según el parcial del quimestre. Y pues como vamos a tener un solo proyecto interdisciplinario, pues empezamos a hacer el registro acá conforme ya hemos conocido anteriormente. No me voy a detallar en esto, pero ya como ejercicio he puesto aquí las notas que voy registrando de cada una de las actividades que contempla mi proyecto. Perfecto. Una vez que tengo esto, es todo lo que tengo que hacer en lo que respecta acá. Si quiero ver un resumen, pues aquí tengo el resumen del proyecto interdisciplinario en cuanto a la valoración cuantitativa. Entiendo que también tendríamos que solicitar al joven que se autoevalúe. Esos detalles los veremos con un poco más de atención en el siguiente video. Una vez que yo tengo esto de acá, pues me remito a la asignatura y hago lo siguiente. Quiero encontrar algo que decía acá en cuanto al proyecto interdisciplinario. La nota obtenida del proyecto interdisciplinario será la misma para todas las asignaturas que intervienen en dicho proyecto. Es decir, que entiendo que habrá asignaturas que no intervienen en un proyecto. Es posible que en el proyecto que yo desarrolle, en este parcial, no intervenga educación física o no intervenga ECA y solo intervengan las 4 materias principales. Entonces, en función a eso, ¿cómo aplico esto en el programa? En cada una de las asignaturas, el programa me está preguntando si esta asignatura interviene en la actividad interdisciplinaria, o sea, el proyecto interdisciplinario. Si es así, yo tengo que marcar que sí interviene. El programa me trae la nota del proyecto interdisciplinario y me realiza los cálculos que corresponden. Si esta asignatura no interviene en este parcial, simplemente la desactivo. Entonces, para poder traer la nota de la actividad indisciplinaria, es indispensable que yo marque aquí confirmando que sí interviene esa nota para tomar en cuenta en el promedio. Miren lo que sucede cuando marco acá, me aparece la nota y los promedios se recalculan automáticamente. Y ya tengo las notas de los estudiantes, en este caso de uno solo, porque es un ejemplo que he estado realizando.
Teniendo ya todo esto, podemos ver los diferentes informes de aprendizaje, sea parcial, sea quimestral. Podemos ver el ranking de notas y todos estos temas que ya los conocemos. Por el momento aquí me detengo con este video, compañeros. Eh, espero haber podido expresarme bien en el detalle de esto. Estoy trabajando en el nuevo video y lo pondré en las próximas horas o en los próximos días de cómo funciona a más detalle el programa Santi para el manejo de sus notas. Por el momento eso es todo. Un saludo cordial. Buenos días.